Shalom, bienvenido al programa La Luz del Mesías, transmitiéndose a través de Teshuva TV y Radio. Les habla en esta tarde la doctora Nereida Romero, pastora de la congregación Yeshua en Ertamit, en Brandon, Florida. Y como toda la semana tengo el gusto y el placer de poder estar con ustedes para estudiar la palabra de nuestro Rey, de nuestro Señor. Y en esta semana estaremos estudiando la Haftara titulada Pinjas. Y se encuentra en el libro de Primeras de Reyes, capítulo 18, verso 46, al capítulo 19, verso 21, y complementa la parashá que se encuentra en el libro de Números, capítulo 25, verso 10, al capítulo 29, verso 40, o si está leyendo de un Tanaj, finaliza en el capítulo 30, verso número 1. Así que como les dije, la Haftara se titula Pinjas. Así que si usted tiene su Biblia a mano, vaya conmigo, por favor, a Primera de Reyes, capítulo 18, verso 46. Y dice así la palabra de nuestro Rey. Y la mano de Yahweh estaba sobre Elías, quien ajustándose el cinturón, corrió delante de Acab hasta Jezreel. Así que encontramos que vamos a hablar sobre el profeta Elías durante el tiempo del reinado del rey Acab. Y se encuentra Elías en este momento corriendo delante de él. Y vayamos entonces ahora al capítulo 19, ya que es el último verso del capítulo 18, al capítulo 19, verso número 1, comenzando en el verso número 1. Y dice: Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a espada a todos los profetas. Así que encontramos que Acab es el esposo de Jezabel y le cuenta de lo que Elías le hizo a los profetas de Baal, en este caso. Si ustedes recuerdan, Jezabel adoraba a Baal, ese era su dios y tenía profetas, aproximadamente como 400 profetas fue los que mató Elías, si ustedes leen los capítulos anteriores. Y dice que el esposo Acab le cuenta de lo que Elías le había hecho a los profetas. Y en el verso número 2 dice así: Entonces Jezabel envió un mensajero a Elías, diciendo: Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu vida como la vida de uno de ellos. En otras palabras, como la vida de los profetas que Elías había matado. Y el nombre de Jezabel significa exalta Baal, o a Baal exalta, o Baal es su esposo. Recuerden que ella era una devota de Baal. Y si ustedes recuerdan también, otras veces les he explicado que el dios Baal, según ellos, lógico, porque no hay ningún otro dios que nuestro rey, que nuestro Señor, pero según ellos, este Baal era un dios cual tenía soberanía sobre la creación, sobre las tormentas, sobre la lluvia. O sea que tenía unas características parecidas a las características de nuestro Elohim. Lógico, de nuevo, no existe ningún otro Elohim sino el nuestro. Y Él es Rey soberano de todas las cosas porque Él es el Creador único. Por lo tanto, el único que tiene potestad sobre toda su creación. Pero para aquel entonces Baal era considerado el Dios de la creación y el Dios que tenía autoridad sobre tormentas y lluvia y tenía que ver con estas cosas. Entonces Jezabel le envía un mensajero a Elías, como era costumbre. También hemos hablado de esto, de lo que llaman los mensajeros reales. Los mensajeros reales que eran enviados para enviar mensajes de los líderes o de los reyes, como si fueran un embajador. Y recuerden que estos mensajeros tienen toda la autoridad, igual como si fuera el rey, o en este caso la reina misma, la que estuviera dirigiendo la palabra directamente a Elías. Entonces ella básicamente lo está amenazando
porque él le mató a los profetas de ella, a los profetas que le servían a Baal, al igualmente que ellas. Entonces dice en el verso 3, Elías tuvo miedo y se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba de Judá y dejó allí a su criado. Interesante, porque él acaba de eliminar 400 profetas de Baal. Lo que él hizo fue algo extraordinario en su celo por honrar a Yahweh y dejarle saber al pueblo que el único verdadero Elohim es el Elohim de Israel. Y él elimina 400 profetas de Baal, los profetas que Jezabel cuidaba. Sin embargo, ella lo amenaza y él le da miedo y sale huyendo. Y dice que llega hasta Beerseba para dejar allí a su criado. Y en el verso 4 dice, y anduvo por el desierto un día de camino, y vino y se sentó bajo un arbusto. Pidió morirse, dijo, basta ya, Yahweh, toma mi vida, porque yo no soy mejor que mis padres. Eso nos recuerda a Jonás cuando hizo lo mismo, que se puso a quejarse de que quería morirse porque él no quería ver que el pueblo de Nínive se arrepentía. En el verso 5 dice, y acostándose bajo el arbusto se durmió, pero un mensajero lo tocó y le dijo, levántate, come. En el verso 6 dice, entonces vio que en su cabecera había una torta cocida sobre piedras calientes y una vasija de agua. Comió y bebió y volvió a acostarse. En el verso 7 dice, el mensajero de Yahweh. Aquí vemos que es el mensajero de Yahweh. Recuerde, igualmente como el mensajero que Jezabel le envió a Elías, Yahweh ahora ha enviado su mensajero, un representante de Yahweh, un representante que tiene la misma autoridad, que básicamente es el mismo Yahweh. Toda la autoridad, el nombre, todo el honor de Yahweh lo tiene este mensajero. Como hemos dicho otras veces, que lo más lógico es que este mensajero sea como un pre-Yeshua. En ese momento no se llama Yeshua porque ese no es su rol. Recuerde que el rol de Yeshua, como dice su nombre, es de salvador, de salvación. Aquí el mensajero es un representante idéntico del rey, en este caso Elohim, y le está hablando a Elías, ha sido enviado de parte de Yahweh, su representante, su embajador, el que lleva su autoridad, su nombre. Dice, el mensajero de Yahweh volvió por segunda vez, lo tocó y le dijo, levántate, come, porque es muy largo el camino para ti. O sea que le tiene una encomienda. Por lo tanto, Elías come y bebe. En el verso 8 dice, se levantó pues y comió y bebió, y con la fuerza de aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Elohim. 40 días y 40 noches, así como Moisés cuando estaba en presencia de Yahweh en su monte, el monte Sinaí, que también Horeb es otro nombre para el monte de Sinaí, representa el mismo monte. Así como Moisés, Elías hace lo mismo. Y dice un ejemplo, en Éxodo 24, verso 18, dice, Moisés entró en medio de la nube y subió al monte. Moisés estuvo en el monte 40 días y 40 noches. En Éxodo 34, 28 dice, y Moisés estuvo allí con Yahweh 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua, y escribió en las tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Con respecto a Yeshua, en Mateo 4, verso 2 dice, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Así que vemos que el número 40 es un número en el sentido de que representa un tiempo de prueba, un tiempo de
a veces de desierto, un tiempo en el cual se está en la presencia del Señor. Y en este caso, pues Elías está 40 días y 40 noches para llegar en presencia de Elohim en su monte, que es el monte Horeb o el monte Sinaí. Con respecto al monte Horeb, dice en Éxodo 3, verso 1, Moisés apacentaba el rebaño de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, condujo el rebaño hacia el lado occidental del desierto y llegó a Horeb, el monte de Elohim. En Éxodo 19, 18 dice, todo el monte Sinaí humeaba, porque Yahweh había descendido sobre él en fuego, el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía con violencia, para dejarnos saber que el monte Horeb es lo mismo que el monte Sinaí. Volviendo a Primeras de Reyes, capítulo 19, verso 9, dice, allí, estando en el monte Horeb, o el monte Sinaí, dice, entró en una cueva y pasó en ella la noche, y vino a él la palabra de Yahweh, y él le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? O sea que es en una cueva en el monte Horeb. Y Elías respondió, he tenido mucho celo por Yahweh, Elohim de los ejércitos, porque los israelitas han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. He quedado yo solo y buscan mi vida para quitármela. Así que Yahweh le pregunta, a mí me da gracia cuando el Señor hace preguntas porque sabemos que Él lo sabe todo. Pero entiendo de que Él hace la pregunta para que uno sepa qué es lo que va a decir y uno sepa en qué situación se encuentra y uno reconocer que Él también está pendiente a las situaciones de uno. Así que cuando Yahweh nos hace una pregunta, no es porque Él no sepa, sino que Él quiere que salga de nuestra boca, de nuestro corazón, y que le reconozcamos que Él está pendiente, que Él está presente, que Él está en el medio de todas nuestras situaciones, que a Él sí le interesa nuestras situaciones, no importa cuán pequeñas o cuán grandes sean. Entonces Elías le responde que por celo a Yahweh, celo a su honor, celo a su autoridad, celo a su nombre, cómo han derribado sus altares y cómo han sido matados los profetas, y él cree que Él es el único que queda y que ahora en este momento lo están buscando para matar. En el verso 11 dice, entonces Yahweh le dijo, sal y ponte en el monte delante de Yahweh. En ese momento Yahweh pasaba y un grande y poderoso viento destrozaba los montes y quebraba las peñas delante del Yahweh. Pero Yahweh no estaba en el viento. Después del viento, un terremoto, pero Yahweh no estaba en el terremoto. Volviendo a que Él le dice que se ponga delante en el monte para que vea y escuche. Y recuerden que esto es muy parecido cuando Moisés le pide a Yahweh que quiere ver su gloria, y el Señor le dice, pues ponte aquí en este lugar para entonces yo dejarte ver mi gloria, pero solamente verás mis espaldas. Dice en Éxodo 24, verso 12, y Yahweh dijo a Moisés, sube hasta mí al monte y espera allí, y te daré las tablas de piedra con la Torá y los mandamientos que he escrito para instrucción de ellos. En Éxodo 34 dice, prepárate pues para la mañana y sube temprano al monte Sinaí, y allí preséntate a mí en la cumbre del monte. En Éxodo 33, verso 21 al 23 dice, entonces Yahweh dijo, hay un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña, y sucederá que al pasar mi gloria, mi honor, te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, pero mi rostro no se verá. Así que de igual manera, parecido a lo que le sucedió a Moisés, le está ocurriendo a Elías. Pero en este caso, Elías está ahí en el monte, está en una cueva, al frente, en la entrada de la cueva, y oye y ve que pasaba un grande y poderoso viento que destrozaba los montes y quebraba las peñas.
pero que no veía a Yahweh ahí. Y luego pasa un viento, o sea que después del viento pasa entonces un terremoto, un temblor, pero tampoco Yahweh estaba ahí. En el verso 12 dice, después del terremoto un fuego, pero Yahweh no estaba en el fuego. Y después del fuego, el susurro de una brisa apacible. Recuerden que estos son cosas en las cuales Yahweh se ha manifestado anteriormente, con Moisés se manifestó en estos actos naturales. Recuerden que el fuego es algo que al Señor le gusta utilizar como su presencia. Le gusta utilizar para mostrarse, es una forma de mostrar su gloria, su honor, lo que llamamos su Shejinah en el hebreo. Y dice que no estaba, pero que después del fuego hubo el susurro de una brisa apacible, el susurro de una brisa apacible o de un silbo. En otras traducciones dice como un silbido, apacible y delicado. Y dice en el verso 13, cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con su manto, se cubre, y salió y se puso a la entrada de la cueva, y una voz vino a él y le preguntó, ¿qué haces aquí, Elías? De nuevo la misma pregunta, y él se cubre su cara en reverencia, primeramente por las cosas que han pasado, y él entiende que ahora sí Yahweh está en ese momento hablando con él, está comunicándose con él. Y vuelve y le pregunta, ¿qué haces aquí, Elías? Entonces él respondió, he tenido mucho celo por Yahweh, Elohim de los ejércitos, porque los israelitas han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. He quedado yo solo y buscan mi vida para quitármela. O sea, la misma pregunta, la misma respuesta. Y dice en el Salmo 78:37, pues su corazón no era leal para con él, ni eran fieles a su pacto. En Isaías 1:4 dice, ay nación pecadora, pueblo cargado de iniquidad, generación de malvados, hijos corrompidos, han abandonado a Yahweh, han despreciado al Santo de Israel, se han apartado de él. Así que vuelve Elías y le dice lo mismo al Señor. Y en el verso 15 dice, y Yahweh le dijo, ve, regresa por tu camino al desierto de Damasco, y cuando hayas llegado, ungirás a Hazael por rey sobre Aram. Así que le dice ahora que regrese por el camino que había vuelto y que unja a Hazael por rey sobre Aram. Y el nombre Hazael significa uno que ve a Elohim, uno que ve a Elohim. Y Aram es otro nombre para Siria, y el nombre Aram significa exaltado. Así que le está pidiendo que unja a una persona como rey. Recuerden que las únicas personas que eran ungidas eran los sacerdotes, sobre todo el sacerdote, el sumo sacerdote, y los reyes eran los que eran ungidos. Y en el verso 16 le dice, y a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Así que tiene que ungir a uno para que sea rey sobre Aram, y a Jehú para que sea rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás por profeta en tu lugar. Así que tiene que ungir dos reyes y a un profeta, Eliseo, el cual va a tomar el lugar de Elías. ¿Qué le está diciendo a Elías? Elías, ya mismo se te acaba el tiempo de tu carrera como profeta, como siervo mío, y voy a levantar a otro. O sea que está viendo un cambio de liderato, un cambio de gobierno. Y el nombre de Jehú
significa Yahweh es Él o Él es Yahweh, Jehú. Y el nombre Nimsi quiere decir rescatado, rescatado. Y el nombre Eliseo quiere decir Elohim es salvación. Elohim es salvación, que en el hebreo es Elisha, Elisha. Y volviendo a el verso, entonces ahora el verso 17 del capítulo 19 de Primera de Reyes. Y dice, continúa Yahweh hablando a Elías le dice, al que escape de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y al que escape de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. En el verso 18, continúa hablando Yahweh, dice, pero dejaré 7,000 en Israel de todas las rodillas que no se han doblado ante Baal y toda boca que no lo ha besado. Le dice a Eliseo, pero dejaré 7,000 en Israel, que sus rodillas no han sido dobladas ante Baal y que ni sus bocas lo han besado, porque era costumbre, y de ahí es que sale la costumbre de, por ejemplo, en particular hay una denominación en la cual las personas vienen y le besan la mano, o le besan los pies, o le besan la sortija, o si entran a la iglesia besan a las imágenes, a los supuestos santos. De ahí que viene la costumbre, es una costumbre pagana el besar, sobre todo imágenes o estatuas. Y lo que estaba sucediendo aquel en tiempo es que las personas a las imágenes de Baal la besaban. Pero Yahweh le dice a Elías, he dejado 7,000 en Israel. Recuerden que el número 7 significa completo, significa restauración, significa, está relacionado con el templo, está relacionado con la creación, y 7,000 está relacionado con los 7,000 años de la humanidad. Recuerden que conforme a la palabra son 6,000 años de la humanidad y luego 1,000 más para un total de 7,000, y los últimos 1,000 es el milenio del reinado del Mesías en la tierra, reinando desde Jerusalén. Entonces él le dice, en otras palabras, le está dando esperanza a Elías de que no se crea que es el único, porque él ha dejado 7,000. Y recuerden que 7,000 no necesariamente es que literalmente habían 7,000 personas, sino que ese 7,000 es una representación del remanente, es una representación de un grupo que ha sido separado, aislado particularmente para un propósito. Así que Yahweh le está diciendo a Elías, queda un remanente que me ha sido fiel, queda un remanente que me ha sido leal, queda un remanente que no se ha dejado llevar por las costumbres paganas, que no han sido influidos por Baal, que no han besado sus imágenes, que no se han dedicado a la idolatría, sino que han sido fieles a mí, han sido leales al pacto. Por lo tanto, ese número 7,000 es representante de ese remanente que quedará fiel a Yahweh y no importa lo que pase. En el verso 19 dice, Elías partió de allí y encontró a Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando con 12 yuntas de bueyes delante de él, y él estaba con la última. Elías pasó a donde él estaba y le echó su manto encima. Ya habíamos dicho que el nombre Eliseo, Elisha, significa Elohim es salvación. Y Safat significa juzgado o que ha juzgado. Recuerden que Shafat es otro nombre para un juez. Shafat es un juez, por lo tanto tiene que ver con juicio. Así que el nombre de Eliseo significa Elohim es salvación, que es hijo de Safat, que es juicio o juez. Y sabemos que Elohim es nuestro juez.
y que él estaba arando con 12 yuntas de bueyes, 12, que representa el número 12, las 12 tribus, el pueblo de Israel, que significa el dominio del reino de Yahweh, el dominio de un reino perfecto, el dominio donde Yahweh es el rey. Así que el 12 tiene que ver con gobierno, el gobierno de Yahweh. Y bueyes, que representa el buey. Recuerden que la letra Aleph, que es la primera letra del abecedario hebreo, su representación en términos de pictográfica o su forma más arcaica era un símbolo, era un buey. Y el buey tiene que ver con, primeramente, que era uno de los animales más costosos, que ellos más utilizaban, les era muy útil porque tenía que ver, les ayudaba a arar la tierra, les ayudaba con carga, era un animal que era costoso, por lo tanto, cuando habla de bueyes, es un animal fuerte, un animal que representa como líder, porque es el que va abriendo camino a la tierra para que se pueda sembrar, y tiene que ver con que es un animal costoso, o sea, de gran valor. Por lo tanto, cuando habla, hasta cierta forma está representando al pueblo de Israel y el gobierno del reino de Yahweh. Y dice que Eliseo se encontraba arando con esos 12 bueyes, y cuando Elías pasa, que lo ve, dice que Elías echa su manto sobre Eliseo. Recuerden que el manto representa al individuo. Número 2, el darle la ropa o la vestimenta o el manto de uno a otro individuo era una forma de hacer pacto. No tan solo eso, el manto de Elías representa su profesión, su carrera, su trabajo, lo que él estaba haciendo, lo que él hacía, su oficio. Por lo tanto, al tirarle su manto a Eliseo, le está diciendo: he aquí, tú ahora tienes mi oficio, tú ahora tienes mi profesión, mi carrera, tú vas a seguir lo que yo comencé. Y lo está haciendo de una forma que representa también un pacto, fidelidad, lealtad. En el verso 20 dice: dejando él los bueyes, corrió tras Elías y dijo: permítame besar a mi padre y a mi madre, entonces yo lo seguiré. Y él le dijo: ve, vuélvete, pues ¿qué te he hecho yo? La palabra, yo no te estoy impidiendo nada, haz lo que tienes que hacer. Y en el verso 21 dice: entonces Eliseo se volvió, dejando de seguirlo, tomó un par de bueyes y los sacrificó, y con los aparejos de los bueyes coció su carne y la dio a la gente, y ellos comieron. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Aquí vemos varias cosas. Primeramente, que de esos bueyes que él estaba arando, él toma 2 y los sacrifica. Usa los aparejos, o sea, donde estaban los bueyes emparejados, como decir el yugo, toma esa madera de ese yugo y los usa para preparar un fuego. ¿Para qué? Para ofrecer los bueyes, y dice que cocinó la carne y que la repartió a las personas para que ellos comieran. Todo esto, recuerden, el que él recibió el manto de Elías es parte de hacer pacto, una forma de hacer pacto. Número 2, el que haya ofrendado. Recuerden, como les dije, que estos animales eran muy costosos, y no ofrenda 1, ofrenda 2. Ofrenda 2, quizá uno para él y uno para Elías. Y de eso le da de comer a los individuos en forma de señal de que ha habido un pacto, y él los deja satisfechos. Él no se va sin tener cuidado de la gente que queda ahí. Lo más probable era su familia, parte de su familia. Y dice que él hace esto todo ligerito, rápido, así como Abraham cuando vio los mensajeros, así como Lot cuando vio los mensajeros. O sea, la costumbre, la hospitalidad era algo que se apreciaba muchísimo en esta cultura, en este tiempo. Y una de las formas de mostrar hospitalidad, de mostrar de que las personas eran aceptadas, eran bienvenidas, era primero que nada hacer una comida, compartir esa comida y hacerlo de una forma rápida y proveerle. Entonces dice que después que él hizo eso, entonces fue que siguió a Elías y le sirvió. En otras palabras,
y se fue a ser discípulo de Elías. Y recuerden que el término de discípulo en aquel entonces, como eran los discípulos de Yeshua, que es el nombre Talmid si es uno y Talmidim si son muchos, no era simplemente servir en el sentido de que le daba, pues yo te doy el cafecito, yo te doy la ropa, y no. El discipulado de aquel entonces era que ese discípulo imitaba en todo a su maestro. Lo imitaba en todo, en el sentido de que lo que hablaba su maestro, la persona tenía que aprenderse de memoria lo que su maestro hablaba. La forma en que actuaba su maestro, el estudiante, el discípulo tenía que igualar en todo a su maestro, copiarlo en todo. El discípulo o el estudiante que ministraba a su maestro tenía que estar continuamente con su maestro, tenía que olvidarse de su familia, tenía que olvidarse de su trabajo anterior, tenía que olvidarse de todo y dedicarse 100% a su maestro. Era como, tenía que ser su sombra. ¿Por qué? Porque tenía que aprender todo lo que hablaba su maestro, tenía que aprender todo lo que hacía su maestro. ¿Por qué? Porque llegaba el momento en que el maestro y el estudiante no se podían diferenciar porque eran uno. Así como Yeshua decía que él y el Padre eran uno, así como Yeshua decía que lo que he escuchado mi Padre hablar, eso es lo que hablo, que hago las obras que hace mi Padre. En otras palabras, diciéndole a sus propios discípulos de que él en todo imitaba, igualaba a su maestro, que era su Padre. Así que el mejor ejemplo que Yeshua nos dio es ese. Aprender de tal manera que copiemos exactamente a nuestro maestro, a nuestro Señor, de tal manera que no se pueda diferenciar entre Él y nosotros. ¿Estamos viviendo así? ¿Realmente somos esos discípulos de Yeshua que los representamos de tal manera que las personas no pueden distinguir entre Él y nosotros? Ese es el discipulado que Él busca, porque ese fue el discipulado que Él nos enseñó. Él fue el ejemplo. Por eso le dijo a sus discípulos, hagan como yo hago. Yo vine para servir, sirvan ustedes también. Lo que yo he hablado, háblenlo, enséñenlos a otros. Hagan las obras que yo he hecho, porque lo que yo aprendí de mi Padre, eso es lo que yo hago. Lo que yo escuché de mi Padre, eso es lo que hablo. Ese es el verdadero discipulado. Así que entonces Eliseo se va tras de Elías para igualarlo en todo, para aprender de Elías todo lo que Elías había aprendido hasta ese momento y todo cómo él actuaba, cómo él hablaba y las cosas. Sabemos que usualmente debiera ser así, que el estudiante sobrepase en obras a su maestro. Así que vayamos un momentito a ver como un repaso de lo que hemos hablado. Elías, su nombre era Elías Tisbita, que era morador de Galaad. Y su nombre en hebreo es Eliyahu, que significa mi Elohim es Yahweh o Yahweh es mi Elohim. Fue un profeta que defendió el honor de Yahweh, destruyendo a los profetas de Baal en el monte Carmelo. Y estos profetas de Baal eran sostenidos por Jezabel, que era esposa del rey Acab. Y ustedes saben que Jezabel tenía un historial muy malo, muy malo. Dice que Elías fue llevado en un torbellino, en un carro de fuego con caballos de fuego. Y eso se lee en Segundas de Reyes 2:11. O sea que Elías no vio muerte, fue llevado a la presencia de Yahweh en un torbellino, en un carro de fuego. Recuerden lo que les dije anteriormente, de que al Señor, nuestro Rey, le gusta mucho el fuego, y Él mismo dice que Él es fuego consumidor, pero también es fuego como el fuego de su Espíritu Santo. Y nos deja saber la palabra de que Elías
será enviado antes del día grande y terrible de Yahweh para traer ¿qué? Restauración. Y eso lo leemos en el profeta Malaquías capítulo 4, versos del 5 al 6. Y Elías era un hombre de gran celo, al igual que Pinjas, por el honor de Yahweh. Recuerden, cuando ustedes lean, si la han leído, si recuerdan, Pinjas era nieto de Aarón, hijo de Eliezer, y era también levita y sacerdote. Y Pinjas defiende el honor de Yahweh, como leemos en la parashá de esta semana que se titula Pinjas. Elías es invitado al monte Horeb por Yahweh. Y recuerden que el monte Horeb es lo mismo que el monte Sinaí. Y dice que primero hubo un viento mientras él estaba ahí. Dice que Yahweh se presenta a él. Primero se presenta un viento, y viento en el hebreo es ruach. Y ese viento era grande y poderoso que rompía montes y quebraba peñas. Hazael tiene que ver, él tenía que entonces ir a ungir a Hazael. Y los comentaristas dicen que quizás este ruach, este viento, representaba a Hazael, que iba a ser ungido como rey. También comentaristas dicen que quizás este viento representaba la vida temporera de los seres humanos. Y también sabemos que este viento es un símbolo del poder del Espíritu Santo. Luego del viento surge un terremoto, un temblor, y en el hebreo es la palabra ra'ash. Y luego tenía que ungir a Jehú. Por lo tanto, los comentaristas dicen que quizás este terremoto, temblor, representa a Jehú, como también puede representar el día de la muerte de los seres humanos, como también puede representar reverencia, temor a Elohim. El temblor, un terremoto, el ser sacudido. Luego del terremoto hubo un fuego. Y fuego en el hebreo es la palabra esh. Y sabemos que Yahweh le pide a Elías que entonces unja a Eliseo como profeta. Por lo tanto, este fuego puede representar a Eliseo, o puede representar el día del juicio final, o puede representar la presencia misma de Yahweh, como hizo con Moisés, que se presentó en una zarza que ardía, como hizo también el monte Sinaí, donde hubo fuego y temblor y humo. Y luego al final dice que entonces hubo un silbo apacible y delicado. Lo que es traducido como silbo, un susurro, en el hebreo es kol, la palabra kol. Y la palabra kol realmente significa voz. Y surge como un sonido calmado, pequeño. Y este silbo, este susurro, además de representar la voz de Yahweh, puede ser representante del remanente de los 7,000 que Yahweh le dijo a Elías que iban a quedar, un remanente de 7,000. Puede también, lo más probable, representa la voz de Yahweh o el llamado final cuando se acabe todas las cosas. Como yo les dije, que el número 7,000 va a ser después de los 6,000 años, 1,000 años más que representan el milenio del reinado del Mesías en el 7,000, en el milenio 7,000. Así que, volviendo, el viento ruach puede representar varias cosas. Hazael, la vida temporera de los seres humanos o el poder del Espíritu Santo. El terremoto, temblor, puede representar a Jehú, el día de la muerte de los seres humanos, reverencia o temor a Elohim. El fuego puede representar a Eliseo, el día del juicio final o la presencia misma de Yahweh. Y el silbo, la voz o el sonido o el remanente de 7,000, la voz de Yahweh, el llamado final. Así que, básicamente, ¿cómo se relaciona entonces esta parashá
esta haftara a la parashá Pinjas. Cuando ustedes lean o estudien esta semana a Pinjas, ustedes van a ver que Pinjas, por el honor y el celo al nombre de Yahweh, se levanta a defender la entrada del tabernáculo cuando entra uno de los líderes de la tribu de Simeón, Zimri, y tiene relaciones sexuales con una princesa madianita llamada Cosbi. Y lo que está sucediendo aquí, si ustedes recuerdan la parasha anterior que tenía que ver con Balac y Balaam, era que Balac quería maldecir al pueblo de Israel por medio de Balaam. Y Balaam no pudo hacerlo porque Yahweh no le permitió maldecir al pueblo, porque el pueblo es bendito. Y como les dije, lo que Yahweh ha bendecido, nada ni nadie lo puede maldecir. Pero Balaam, antes de irse, le dijo a Balac: yo no los puedo maldecir, pero te voy a enseñar qué tú puedes hacer para que ellos mismos se maldigan. Y si ustedes recuerdan que las hijas de Madián, las madianitas y también hijas de Moab, las mujeres, entraron al campamento, sedujeron a los varones y comenzaron a fornicar. Recuerden que fornicar, a diferencia de adulterio, fornicar es cuando se tiene sexo en términos de ritos de fertilidad. Lo más probable es que todas estas mujeres que vinieron eran lo que llamaban en aquel entonces prostitutas santas. Eran consideradas santas. ¿Por qué? Porque eran separadas para sus dioses falsos. Participaban en ritos de fertilidad para sus dioses. Por lo tanto, cuando ellas entran y seducen a los varones de Israel en fornicación, en comer sacrificios a sus ídolos, a sus dioses paganos, ellos participan de eso. Doblan la rodilla a Baal, hacen todo lo que Yahweh les dijo que no hicieran. Por lo tanto, en ese celo, Pinjas, cuando este hombre viene con la mujer madianita frente a la entrada del tabernáculo a cometer fornicación, el celo de Pinjas, en coraje recto, justo, viene y los mata. Y por matarlos a ellos, la plaga que Yahweh había ya comenzado a esparcir por todo el pueblo de Israel para matar a aquellos que habían cometido esa idolatría con esas mujeres y que habían comido de los sacrificios a Baal y los demás ídolos. Lo que hizo Pinjas aplaca que Yahweh se detenga la plaga y no sigan muriendo los hijos de Israel. Y por hacer eso, Pinjas recibe 2 pactos de parte de Yahweh. Recibe el pacto de Shalom, un pacto de paz, un pacto que significa, recuerden que en hebreo la palabra Shalom no solamente significa paz, sino que significa que nada falta, que nada está roto, que todo está completo, que todo está conforme al propósito que Yahweh puso en ese individuo, en esa situación. Porque cuando a uno no le falta nada, uno lo tiene todo y todo está conforme a la voluntad de Yahweh, entonces uno tiene paz. Ya es que viene lo del pacto de Shalom. Y no tan solo eso, le dijo que también a Pinjas que él y sus descendientes recibían en ese momento el pacto de sacerdocio perpetuo. Perpetuo, o sea, lo que le había hablado a Aarón, ahora va a seguir por la línea de Pinjas. Por lo tanto, son 2 pactos que, por ser dados por nuestro rey, no pueden ser quitados, no pueden ser destruidos, no pueden ser añadidos, o sea, van a ser para siempre, son eternos. ¿Por qué? Porque cuando un rey da un regalo, nadie lo puede quitar, nadie lo puede destruir. Los regalos y los dones de Yahweh son irrevocables. Como he dicho otras veces, si nuestro rey muriera, pues entonces tendrían finalidad estos pactos, pero como nuestro rey no muere, esos pactos están vigentes. Tan es así, cuando usted lee en el libro de Ezequiel, en el milenio, el 3er templo que va a ser construido, en Ezequiel habla de que son los sacerdotes
descendientes de Sadoc los que van a continuar el sacerdocio en el tercer templo. Y si usted lee bien, esos descendientes de Sadoc son descendientes de Pinjas, de parte de su papá Eliezer. Sigue con Pinjas el sacerdocio, por lo tanto Sadoc proviene de la línea genealógica de Pinjas, y ellos son los que van a ministrar en el templo del cual habla Ezequiel. ¿Por qué? Porque Yahweh cumple con sus promesas, Yahweh cumple sobre todo con su pacto, porque cada pacto que Yahweh ha hecho, lo ha hecho en su nombre tiene que mantenerse honrado en todo tiempo. Y en ese mismo celo que tuvo Pinjas, es que Elías también hizo lo que hizo en contra de los profetas de Baal, defendiendo el honor de Yahweh, mostrándole al pueblo de Israel que quien realmente era el único Elohim, el único Dios, el Dios de Israel. No era Baal, porque si ustedes recuerdan lo que Elías hace, está en el Monte Carmelo, y los sacrificios que hacen los profetas de Baal no son consumidos supuestamente por Baal, o sea, supuestamente por su Dios. Pero cuando Elías prepara su sacrificio, prepara su ofrenda, no tan solo eso, que empapa de agua el altar, los bueyes, todo, y le dice, ahora vamos a ver quién realmente es Elohim, el Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y baja fuego del cielo que consume todo, consume hasta la madera, consume la ofrenda de los bueyes, consume hasta el agua que había sido derramada sobre el altar, no quedó nada, mostrando que Yahweh es el único Elohim, el único Dios, el único que es rey, que soberano, que gobierna, que es el único verdadero. Por lo tanto, a los profetas de Baal no poder mostrar que su Baal era verdad, entonces ellos son ejecutados. Y por eso ese mismo celo de defender el honor, demostrar que Yahweh es el único, es el mismo celo que tenía Pinjas, y el mismo celo que vemos aquí con Elías, y vemos también con la mayoría de los profetas que Yahweh llamó a defender su honor, a defender el pacto y a enseñarle a su pueblo el mal que ellos habían hecho en contra de Yahweh. Y así que de esto podemos aprender muchísimo. Realmente cuán grande es nuestro celo por nuestro rey. Realmente cuán grande es nuestro celo por el pacto. Realmente cuán grande somos celosos como lo fue Pinjas. Somos tan celosos como lo fue Elías. Es más, Yeshua mismo, por el celo a la casa de su padre, cuando él derribó las mesas de los cambistas que estaban vendiendo animalitos y intercambiando dinero a las personas preparándose para la Pascua, enfurecido con latigazos y todo, los sacó de allí y les dijo, ustedes son unos ladrones, ustedes están haciendo de la casa de mi padre una cueva de ladrones. Eso fue celo. Él estaba indignado en cómo estaban tratando la casa de su padre. Somos así nosotros también con nuestro rey. Tenemos ese celo de defender su honor, defender su nombre, defender su casa. Cuando alguien se levanta en contra, hablar malo contra de Israel, nos defendemos. Cuando alguien se levanta a hablar en contra del sacerdocio, del templo que será construido, lo defendemos con ese mismo celo. Cuando alguien se levanta a hablar en contra de nuestro Yahweh, realmente lo estamos defendiendo con ese celo, porque Él merece ese honor. Porque si nosotros nos levantamos a defenderlo a Él, ¿usted no cree que Él se levantará a defendernos a nosotros también? Estamos mostrando con nuestras acciones, nuestras palabras, que somos siervos fieles y leales al pacto de nuestro Rey. Lamentablemente, la división que existe en nuestra cultura, en nuestras congregaciones, muestran lo contrario. Sobre todo cuando, por lo menos en esta nación de Estados Unidos, se le está dando más derecho al musulmán que al cristiano, que al mesiánico. Los musulmanes pueden parar
toda levantarse y pararse en medio de la carretera, miles de ellos, y detener el tráfico, detener todo, y nadie les dice nada. Que haga eso un grupo de cristianos, a ver si no lo sacan. A ver si no lo sacan. Yo he visto rótulos que ellos ponen en lugares públicos, hablando del Islam. Que haga eso un cristiano, que haga eso un mesiánico. Pero como no nos levantamos en unión, unidos, para defender el honor de nuestro Padre, es que estas cosas suceden. ¿Dónde están los Pinjas? ¿Dónde están los Eliseos? ¿Dónde están los Elías? Para defender el honor de nuestro rey, para defender su casa, para defender su pacto, para defender su palabra, para defender sus promesas, para levantarnos en lealtad y fidelidad a Él y a Él solamente. Nos dejamos llevar por Baales, por Baales. ¿Dónde está la defensa de nuestro rey? ¿Dónde está ese coraje? ¿Dónde está ese celo? ¿Para cuándo lo vamos a dejar? Es tiempo de que todos unidos, aunque hayan diferentes opiniones, todas las congregaciones, todas las iglesias, todos los mesiánicos, levantarse en unión para defender el nombre de nuestro Rey y Señor, que es soberano en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Solamente Él merece el honor, solamente Él merece la gloria. Levantémonos como los Pinjas, como los Elías, como los que antes a nosotros se levantaron, sin importarles si tenían que dar su vida. Es tiempo de que reconozcamos de que tenemos que tener ese celo. Es tiempo de que el fuego del Espíritu Santo encienda ese celo en nuestros corazones y en nuestros huesos para defender el honor de nuestro Rey. En vez de usar ese coraje para división, usémoslo para unión, para defender a nuestro Señor. Que nuestras acciones, que nuestras palabras muestren que le somos leal al Rey de Reyes y Señor de Señores. Que ese fuego de su Espíritu Santo, y muchas veces nos dejamos llevar por tantas situaciones, por terremotos, por vientos, por fuegos, y no nos tomamos un tiempo de quietud para realmente escuchar esa voz apacible, ese como un silbo que viene de parte de nuestro Rey, de nuestro amado. Tomemos tiempo para escucharlo, tomemos tiempo para ir reconociendo su voz, tomemos tiempo, porque según las cosas siguen, se van poniendo peor para aquellos que creemos. Pero seamos valientes, seamos celosos por nuestro Padre, seamos celosos por el pacto, seamos celosos por el Shabbat, seamos celosos por sus fiestas, seamos celosos por lo que nosotros somos sus representantes, seamos celosos porque Él también es un Elohim celoso. Y yo prefiero tener su fuego de su Espíritu Santo y no fuego de que me consuma por no hacer lo que Él quiere que se haga. Seamos leales, es tiempo de levantarnos en unidad para defender su honor, porque si lo defendemos a Él, si nos mantenemos en pie a sus promesas, a su pacto, Él nos defiende, Él nos guarda, Él nos cuida. No es tiempo de seguir las multitudes, es tiempo de seguirlo a Él, de enfocarnos en Él, dejar que su voz nos hable, quitar de medio de todos los demás ruidos, todas las demás cosas que nos quitan el enfoque. Es tiempo de escucharlo a Él y atenderlo a Él. Así que espero que esta Haftara les ayude a entender lo del celo por el honor de nuestro Señor, así como Pinjas tuvo también ese celo. Levantemos aún a nuestros hijos para que sean Pinjas del mañana, para que sean Elías y Eliseos del mañana, defendiendo el honor de nuestro Rey. Así que lean la Haftara, lean la Parashá, estudien la palabra de nuestro Rey, porque es lo único que nos va a quedar, su palabra en nuestros corazones y en nuestras mentes. Y como les dije la vez pasada, ya esta semana estaré grabando el estudio sobre los fariseos y la controversia que ellos tenían con Yeshua. Realmente tenían controversia con él. Realmente había oposición. O quizás hemos sido un poquito prejuiciados por las cosas que nos han enseñado anteriormente. Pero ya eso lo discutiremos si el Señor lo permite. Así que les deseo que tengan una semana absolutamente bendecida,
que sean guardados, que sean cuidados. Manténganse en la palabra, manténganse en unión, compartiendo, enseñando uno a los otros, sobre todo a nuestros niños, a nuestros jóvenes que necesitan tener una esperanza, necesitan estar anclados en nuestro Mesías. Y será entonces hasta la próxima vez. Que el Señor los cuide, los quiero muchísimo. Manténganse sintonizados a Teshua TV. Repartan y compartan los estudios con las demás personas. Y recuerden que estamos aquí para servirlo a ustedes. El Ministerio Yeshua Netamir en Brandon, Florida. Pueden ver también los estudios previos por el YouTube en el canal de Dr. Nereida Romero. Igualmente en nuestra página de Facebook y en nuestra página de internet yeshuanertamir.org. Y lógico, en Teshua TV no estoy solamente yo, están los demás maestros, incluyendo a Rico, a Liliana, a Gabriel, a Lisa, a muchos muy buenos maestros, todos con buenas enseñanzas. Así que compartan, sigan aprendiendo, no pierdan su esperanza, confíen en aquel que nunca deja de ser, que es el mismo ayer, hoy y mañana. Su palabra, su pacto, sus promesas no dejan de ser. Así que sean bendecidos en el nombre de Yeshua HaMashiach. Será entonces hasta la próxima vez, si el Señor lo permite. Dios los bendiga.